No todos los negocios salen bien. Es algo que tienes que tener muy claro siempre cuando vayas a invertir, ya sea en crear tu propia empresa porque quieres emprender, que vayas a invertir en bolsa o en cualquier otro mercado financiero o simplemente cualquier tipo de inversión. Siempre va a haber un riesgo de que pierdas dinero y cuanto antes lo aceptes, mejor. Hoy mi querido amigo Ángelo me ha mandado la siguiente pregunta. ¿Qué psicología debemos de emplear a cuando tengamos un fracaso? Más bien en cómo gestionar tu psicología cuando estás en rachas perdedoras, ¿sabes? En malas rachas que ves que no levantas cabeza y necesitas dinero y no lo tienes, ¿sabes? ¿Cómo puedes actuar en ese caso? ¿Y cómo sería lo normal que tú actuar? En plan, ¿es normal que llores, que te expreses mal, que te enfades? Cualquier inversión que hagas conlleva un riesgo, y estos riesgos llevan detrás unos factores psicológicos que hay que aprender a manejar y a llevar contigo. Para empezar, siempre que hagas una inversión tienes que tener una estrategia. La estrategia es muy importante a la hora de invertir. Tienes que saber cuánto dinero estás dispuesto a perder dentro de esa inversión. Tienes que saber en qué momento quieres salir de ella y hasta qué punto vas a aguantar cierta presión que pueda surgir. Una vez tienes definida esa estrategia, tienes que ser muy fiel a ella. No puedes saltártela por nada del mundo. Cuando nos la saltamos es cuando solemos perder más de la cuenta. Entonces lo primero que tienes que tener claro es que si pierdes dinero, ¿hasta qué punto vas a soportar esa pérdida? Normalmente esto lo medimos en porcentajes. Pues yo qué sé, si soportas un 20% de pérdida, una vez que llegues a ese 20%, debes salir de esa inversión. Hay otras personas que lo miden con tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que invierte en bienes raíces que dicen, yo como mucho voy a aguantar esta inversión durante 18 meses, durante 5 años, durante 20, y en cuanto llegan a ese punto, venden esté como esté si no han conseguido una rentabilidad antes. Más que nada porque vamos a ponernos un momento en el caso de los mercados financieros. En cuanto un activo empieza a bajar, lo más probable es que siga bajando. Y hay veces que ocurre que no, que simplemente se estanca y entonces vuelve a subir. Pero estos rebotes pueden no salir. Si tu estrategia te ha dicho que tienes que aguantar un 20% de pérdida, cuando llegas a ese 20% de pérdida, no debes continuar en esa inversión. Si luego sales y el activo sube, mala suerte. Las inversiones son así. Te estás arriesgando a que el activo baje mucho más y que pierdes muchísimo dinero. Tú tienes que tener tu zona de soporte y de ahí jamás tienes que pasar. Pero ¿qué ocurre cuando las cosas se descontrolan? Cuando parece que todo va bien y de repente la cosa se tuerce y va peor de lo que pensabas. En esos casos influye mucho la inteligencia emocional, que es algo de lo que vamos a hablar varias veces en este canal. Cuando trabajas con dinero tienes que tener una mente muy fría. Con esto quiero decir que no puedes permitir que tus emociones afecten directamente en las inversiones que tú estás realizando. Si tú tienes una empresa, esa empresa está pasando una mala temporada y tú te hundes emocionalmente, lo único que vas a conseguir es que la empresa se hunda contigo. Y eso es lo que jamás puede ocurrir. No siempre nos va a ir bien, vamos a tener malos momentos, pero tenemos que tenerla suficientemente fría para coger el problema por los huevos y decir de aquí salgo yo sea como sea. Esto es un factor que se conoce como resiliencia, que es esa capacidad de aguantar cuando las cosas no van bien. Pero volvemos a lo mismo, tienes que tener unos límites. Si tu empresa va suficientemente mal como para que veas que no existe esa salida y tú habías establecido tu estrategia al principio de que si llegabas a ese punto ibas a acabar con ella, debes de hacerlo. No pasa nada por fracasar, es más, el fracaso forma parte del éxito. No es que tengas que estar fracasando continuamente, pero como un gran amigo me dijo una vez, cada vez que fracasas estás más cerca de estar en tu yate. Entonces si las cosas van mal, llora, patalea, haz lo que quieras, pero contigo mismo. Si tú eres el jefe de tu empresa y tienes empleados, ellos van a ver cómo tú vas a reaccionar ante esos problemas. Si ellos te ven preocupado o ven que no eres capaz de asumir esa responsabilidad como para pelear con ese problema, ellos van a caer detrás de ti. Porque al final, si tú que eres el jefe no eres capaz de aguantar, ¿por qué van a aguantar ellos? Conozco varias empresas que han estado al borde de la quiebra, han estado cerca de cerrar, y después de mucho pelear han conseguido salir a flote. Pero también conozco muchas que estaban mal, han estado peleando y al final han acabado quebrando. Por eso digo que es muy importante siempre tener una estrategia y ser muy fiel a ella, porque así vas a conseguir minimizar mucho todas las pérdidas que vas a tener. Y bueno, si esta inversión no ha salido bien, ya saldrá bien la siguiente, no pasa nada. Una vez vi una charla TED, un hombre que decía que él no había aprendido a jugar al Super Mario leyéndose un manual de instrucciones.
Y eso es así. Él aprendió confundiéndose, cayéndose por el agujero, chocándose contra los monstruos, y eso es lo que nos pasa a nosotros en cualquier ámbito de la vida. Tenemos que pegárnosla contra la pared, tenemos que liarla 80 veces y fracasar 20 más. Y esa es la manera en la que vamos a aprender de nuestros errores y llegar a construir nuestras propias estrategias, nuestra forma de pensar y nuestra forma interna de trabajar con esas cosas. Vamos a construir una mente fuerte para trabajar con las inversiones. Y vamos a tener una inteligencia emocional lo suficientemente adiestrada como para poder ser capaz de pelear contra las adversidades cuando haya que hacerlo. Porque eso es lo importante. Hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, no siempre. Y bueno, creo que con esto vamos a acabar el vídeo por hoy. Espero, Ángelo, que con esto haya contestado a tu pregunta, o por lo menos haya aclarado un poco la idea por la que ibas. Y recordad que si queréis dejarme cualquier tipo de pregunta podéis hacerlo aquí abajo. ¡Nos vemos pronto!